Capítulo 12. No hable lo malo. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de el es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15, 4 RVR. Este versículo refleja el mismo de Proverbios 18, 21, donde dice que con nuestra boca ministramos vida o muerte. Por eso es que la palabra de Dios dice que seamos cuidadosos con la manera de usar nuestras bocas, y que le prestemos atención a nuestras palabras. Como nos lo dice Pablo en Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Usted y yo jamás debemos decir cosas que influencien a la gente a darse por vencida o a desanimarse. No debemos contaminarnos ni contaminar a los demás con las palabras negativas que pronuncian nuestros labios. El escritor de los Proverbios nos dice que la perversidad de la lengua quebranta el espíritu. Note que escribimos la palabra espíritu con E minúscula, porque este versículo no está hablando del Espíritu Santo, sino al del espíritu humano. La depresión del espíritu humano es otro problema creado y magnificado por los pensamientos y las palabras erróneos, nuestros o de otras personas. No debemos utilizar nuestra boca para herir, quebrantar, o deprimir, sino para sanar, restaurar y exaltar. Magnifique lo bueno sobre lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el y en el mal. Romanos 12, 21 RVR. Lo que creo el Señor desea que asimilemos de este estudio es que en cada situación está el bien y el mal, tal como hacen parte de cada ser humano. En cada día que usted y yo vivimos hay situaciones que nos agradan y otras que las haremos con rapidez para deshacernos de ellas. Además de magnificar a Dios, porque somos hijos de la luz, Él quiere que aprendamos a magnificar lo bueno que hay en la vida, tanto de los demás como en la nuestra. En este sentido, magnificar significa agrandar. Cuando levantamos nuestra voz, diciendo, «Oh Señor, te magnificamos», lo que queremos decir es que vemos a Dios más grande que nuestros problemas. Eso es lo que Él desea que hagamos con lo bueno de nuestras vidas, que lo veamos más grande que lo malo. Y otra vez, esta es una opción, una elección que debemos hacer constantemente hasta que se vuelva un hábito en nosotros. Conquistando la fortaleza del negativismo. Porque las armas de nuestra guerra no son físicas, de carne y sangre, sino poderosas delante de Dios para la conquista y destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, 4. La Biblia habla de las fortalezas que hemos construido en nuestro interior, especialmente en nuestra mente. Ellas nos causarán problemas, hasta que sean destruidas. El Señor me ha mostrado que una fortaleza es como una pared de ladrillos. Se construye paso a paso, ladrillo por ladrillo, rotando cierta clase de pensamientos en la mente. Podríamos decir que al tener los mismos pensamientos una y otra vez, durante un cierto período de tiempo, se hacen canales, o surcos en la mente. Una vez establecidas estas formas habituales de pensar y de mirar las circunstancias, se tornan muy difíciles de cambiar. En cierta oportunidad aconsejé a una joven que tenía una autoimagen deshecha. Durante toda su vida le habían repetido que era buena para nada y que nada llegaría a ser. Cuando llegó a la edad adulta comenzó a repetirse a sí misma ese mensaje. No soy buena para nada, nunca llegaré a ser nada. Algo debe andar mal en mí. De otro modo, la gente me amaría y trataría bien. Entiendo bien cómo se forman esas fortalezas en la vida de una persona porque yo las tenía en la mía. Como ya lo dije, yo era muy negativa en mi forma de pensar y hablar. La razón era que me habían ocurrido muchas cosas negativas, se habían dicho de mí, y se me habían dicho muchas palabras negativas. Crecí en un ambiente bastante negativo, rodeada por gente igualmente negativa que miraba todo de esa manera. Y aprendí a hacer lo mismo. Así que cuando llegué a ser una mujer adulta comprendí que me estaba protegiendo mediante una visión negativa de la vida. Pensaba que si no esperaba que me ocurriera nada bueno, no me sentiría frustrada o decepcionada cuando nada bueno ocurriera. Pero no olvide que también me deprimía y era una persona difícil de tratar. Además tenía una tremenda cantidad de achaques relacionados con las personas negativas. Desarrollando mi ministerio he conocido personas así todos los días. Como yo, han sido levantadas en una atmósfera negativa, de tal manera que tienen una actitud negativa. No resulta muy agradable estar a su alrededor, ni ellos son felices. Pero hay una manera de evitar ser negativos, o de vencer el negativismo si aún sufre de él. Un informe negativo. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes.
Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura, Números 13, 32 RVR. En este pasaje bíblico hay una verdad que yo quisiera establecer bien en usted. Dios considera perversos los informes negativos. De ahí el título de este capítulo. No hable lo malo. No solamente no debemos de hablar negativamente acerca de nuestras circunstancias, como lo hicieron los espías hebreos y cayeron bajo la corrección del Señor. Tampoco debemos hablar negativamente de las otras personas. ¿Conoce a alguien perfecto? ¿Ha encontrado el pastor perfecto, la iglesia perfecta o el empleo perfecto? ¿Vive en un vecindario perfecto? ¿Todos en su área mantienen el carro, el patio y la casa en perfectas condiciones? Todos los que estén en este ámbito natural tienen algo de malo. El apóstol Pablo dice que cuando Jesús regrese para llevarnos con él, dejaremos lo corruptible y nos vestiremos de incorrupción, 1 Corintios 15, 51, 55. Pero mientras estemos aquí, en este ámbito terrenal, siempre contenderemos con la corrupción, incluyendo a otras personas. Como nosotros, la mayor parte de la gente es una mixtura. La mayoría tiene algo bueno y algo malo, pero Dios no quiere que magnifiquemos lo malo que hay en nosotros y en los demás. Él quiere que magnifiquemos lo bueno. El apóstol Pedro dice que el amor cubre multitud de pecados, 1 Pedro 4, 8. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Estamos para cubrir, no para exponer, las imperfecciones humanas. Ahora bien, no estoy hablando de cerrar nuestros ojos ante todo lo malo de la vida, de no reconocerlo y tratarlo. En este estudio no estoy hablando de nuestras acciones externas, sino de los pensamientos que ocupan nuestra mente y de las palabras que salen de nuestra boca. Sin importar lo mal que una persona actúe contra usted o contra mí, el hecho de que se lo contemos a todos los que encontremos en el camino, no mejorará ni un ápice la situación. Solo un acto la mejorará. Volver nuestros rostros al Señor suplicando su ayuda. La razón para desechar esta actitud de quejarnos ante otros de nuestras situaciones porque cada vez que lo hacemos, agregamos otro ladrillo a la fortaleza que se está construyendo en nuestra vida. No quiere eso decir que nunca debamos hablar de nuestra situación o nuestros problemas. Si necesitamos consejo en esa área debemos buscarlo. Si podemos discutir el problema con alguien que tiene la capacidad de resolverlo, debemos hacerlo. Pero hablar por hablar de una situación negativa no la mejora, la empeora. No digo que nunca debamos mencionar nuestros problemas, lo que quiero decir es que debemos hablar con propósito. En Mateo 12, 36 Jesús dijo que se nos pedirá cuenta por la charla vana e inútil. La versión bíblica, Reina Valera revisada, dice textualmente, toda palabra ociosa, es necesario mantener en mente esa verdad antes de abrir nuestra boca. Ese fue error que cometieron los espías hebreos y les acarreó la reprensión de Señor. Entregar un informe negativo y perverso a Moisés y al pueblo de Israel. ¿Informe bueno o malo? Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón, y toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron: No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13, 25, 28, 30, 33 RVR. Como recordará, cuando los 12 espías regresaron de su expedición exploradora dentro de la tierra prometida, solo Josué y Caleb rindieron un informe favorable. El informe de los otros 10 fue negativo. ¿No fueron los 12 al mismo lugar y no tuvieron las mismas experiencias? Entonces, ¿por qué esta discrepancia en sus informes? 5 personas pueden enfrentar la misma prueba.
4 son totalmente derrotados debido a la forma como la miran, más quinto sale victorioso, precisamente por la misma razón. ¿Por qué la diferencia? Porque quinto escogió magnificar lo bueno, mientras los otros 4 decidieron magnificar lo malo. Recuerde. Como los gigantes en la tierra de Canaán, cualquier situación que sea magnificada será más y más grande ante los ojos de quien la magnifica. Cualquier cosa de la que usted y yo hablemos, llegará a ser real para nosotros, bien sea de manera positiva o negativa. Mantenga el vaso limpio y apto para que el maestro lo utilice. En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, y otros para usos comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2, 20, 21 RVR. Resulta difícil abstenernos de hablar de nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta la compasión. Queremos que nos compadezcan. Pero si continuamos contándole a todo mundo cómo nos sentimos y las cosas terribles que hay en nuestra vida, no pasará mucho tiempo antes de que nos quedemos sin a quién decirse. Es posible contagiar a los demás con nuestros informes negativos, aun a quienes más se interesan por nosotros. Sin importar cuánto nos amen otras personas, no querrán oír mismo informe negativo día tras día. Y una de las razones es porque también ellos tienen sus propios problemas, y no quieren ni necesitan los nuestros. Y eso es comprensible. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con sinceridad que nos gusta escuchar los problemas ajenos todo tiempo? Porque si nos gusta, necesitamos consejería y oración. Usted y yo tenemos 2 responsabilidades sobre los informes negativos y perversos. Una es no darlos, y 2, no recibirlos. Cada uno de nosotros es responsable de no hablar a otros negativamente, y de no permitir que otros nos hablen de esa manera. Es nuestra responsabilidad ayudarnos los unos a los otros, de buena manera, a salir de molde o patrón negativo en la manera de pensar y hablar de los demás, de nosotros, y de las situaciones que debamos enfrentar y manejar en la vida. Hace un tiempo la gente me traía chismes y yo me sentía obligada a escuchar lo que decían. Debo admitir que de mi parte aún había deseo de escuchar, entonces me justificaba, diciendo, bueno, no les puedo decir que no lo hagan porque no quiero herir sus sentimientos. Pero eso no es lo que Apóstol Pablo nos dice en los versículos de Efesios 4, que ya vimos. Dice que no debemos contaminar nuestras mentes, o las de quienes nos rodean. Según lo que escribió Pablo a su joven discípulo Timoteo, se espera de usted y de mí que seamos vasos limpios. Se espera que nos conservemos puros, y que contribuyamos para que los demás se conserven de la misma manera. Y una forma de hacerlo es pensando y hablando como Dios quiere que lo hagamos. Siempre debemos ser muy conscientes de nuestros pensamientos y palabras porque Dios las oye y las registra en su libro de memorias. El libro de memorias de Dios. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor, y para los que piensan en su nombre. Malaquías 3. 16. Creo que corazón de Dios se alegra cuando nos oye decir lo correcto. Pero también creo que se entristece cuando escucha que utilizamos nuestra boca para chismosear, quejarnos, hallar faltas en otros y calumniar, causándonos problemas a nosotros mismos y a los demás porque magnificamos lo malo en lugar de magnificarlo a Él. Piense. Usted y yo tenemos la oportunidad de alegrar corazón de Dios, y una forma de hacerlo es magnificándolo en nuestras conversaciones. Podemos andar como hijos de luz, siendo sal y luz de mundo, exaltando nombre del Señor ante quienes nos rodean. O también podemos exaltar al diablo y sus obras. Recuerdo cómo era yo antes de que Señor me revelara muchas de las verdades que ahora le estoy compartiendo a través de este libro. Era demasiado criticona y negativa. Entraba en la casa que alguien acababa de decorar, y en lugar de apreciar bello trabajo que había sido hecho, todo lo que podía mirar era una área pequeñita en donde el papel de colgadura no estaba perfecto. Debe corregir ese defecto, decía ignorando todo lo bueno que había sido hecho. Yo tuve una personalidad de esas que señalan los problemas. Esto no es de todo malo, porque si nadie señalara los errores de mi vida y ministerio, tendría un verdadero problema. Pero
Señor me ha mostrado que no puedo ir por todo lado magnificando los problemas y al mismo tiempo caminar gozoso y en paz. Aunque hay problemas en mi vida y ministerio, si yo magnifico lo negativo que veo, esa actitud no bendecirá, ayudará, edificará o animará, ni a mí ni a nadie. No quiere decir que debo ignorar las cosas negativas. Significa que debo mantenerlas en la perspectiva apropiada. Ahora cuando entro a la casa recién decorada, aunque todavía veo las pequeñas imperfecciones, no enfoco ni llamo la atención hacia ellas. Más bien digo algo como, me encanta su tapete. Menciono lo positivo y alentador que encuentro. Luego en privado señalo los problemitas con el papel, diciendo, supongo que usted corregirá este pedacito de papel. Levantado. Como puede ver, hay maneras apropiadas de tratar los asuntos sensibles o delicados. La Biblia dice que Dios nos escucha para saber cómo nos comportamos en todas las circunstancias de la vida. Y de un informe bueno. No uno malo. Amalek habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Números 13, 29 RVR. Cuando los exploradores hebreos regresaron con su informe después de espiar la tierra que el Señor había prometido darles, hablaron de los diferentes pueblos que la ocupaban. Los amalecitas, los eteos, los amorreos, los jebuseos, y los cananitas. Cada uno de ellos representaba un problema para los hijos de Israel. Fue entonces cuando los 10 informaron. Sí, es una tierra que, ciertamente, fluye leche y miel, pero, y son siempre los peros ante la vida los que nos causan problemas. Estos 10 conmovieron a los millones de israelitas que esperaban la decisión de cruzar Jordán y tomar posesión de su herencia. Cuando pueblo comenzó a escuchar informe negativo, se contagiaron con la misma actitud de los 10, y empezaron a murmurar, a dudar y a tener miedo. Como vimos en versículo 30, Caleb observó lo que estaba ocurriendo, e inmediatamente se puso de pie de un salto y procuró callar a los murmuradores asegurándoles que con la ayuda de Señor eran capaces de conquistar y someter la tierra. Pero en lugar de escuchar informe de los 2 optimistas y positivos, Caleb y Josué, pueblo escuchó informe malo de los 10. Cada día, usted y yo, tenemos la oportunidad de dar informe bueno, o malo, magnificando al Señor, o al enemigo. Por eso Señor nos ha dado este mensaje de su palabra, para que elijamos usar nuestras bocas hablando lo bueno y no lo malo. Tiempo de guardar silencio y tiempo de hablar. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar, Eclesiastés 3, 1, 7 RVR. Como vemos en estos versículos de Eclesiastés, hay un momento y un tiempo para todo. Eso significa que hay un tiempo para tratar con los problemas, y otro para no hacerlo. Un tiempo para decirle a alguien que papel de su pared está despegado, y otro para guardar silencio al respecto. Es sabiduría tener la capacidad de saber cuándo hablar y cuándo no. Pero como una regla general, siempre es oportuno exhortar y animar a la gente. El escritor Mark Twain salía a decir que él podía vivir 2 meses con un buen cumplido. Creo que eso es cierto y válido para todos. El diablo hace un trabajo efectivo destruyendo y apaleando a todo el mundo. No necesita de nuestra ayuda en esa tarea. Es necesario que estemos del lado de Dios, no del lado del enemigo. Ese es parte del problema. Nuestra naturaleza caída gravita, naturalmente, hacia el lado malo de las cosas. Quiere encontrar faltas en otros y magnificar los problemas. Pero nuestra naturaleza renacida quiere bendecir a todos y magnificar lo bueno. Como siempre, finalmente nosotros elegimos y decidimos. Olvide el pasado y siga adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3. 13/4 RVR. El diablo quiere que le prestemos atención a las muchas veces que hemos caído, no a las muchas cuando nos hemos levantado. Quiere que pensemos en lo mucho que nos hace falta por recorrer, no en lo lejos que hemos llegado. Que recordemos las ocasiones cuando hemos fracasado, no los numerosos éxitos que hemos tenido. Pero el Espíritu de Dios quiere que nos concentremos en los puntos fuertes, no en las debilidades. En nuestras victorias, no en nuestras derrotas. En nuestras alegrías, no en nuestros problemas. Esas son las circunstancias que debemos magnificar. Las obras de
Señor. No las obras de diablo. Y es necesario que ayudemos para que otros aprendan a hacer lo mismo. Con frecuencia hay personas que se me acercan, diciendo: Oice, yo no sé cuál es mi ministerio. Yo les respondo: bueno, mientras Señor se lo revela, ¿por qué no prueba con el ministerio de la exhortación, la edificación el estímulo para otros? Estas acciones siempre son nuestro ministerio. Siempre será nuestro llamamiento instar a otros para que sean todo lo que pueden ser en Cristo Jesús. Siempre animándolos a avanzar hacia el premio del cual habla el apóstol Pablo. No magnifiquemos lo malo, magnifiquemos lo bueno. Hagamos lo más grande hablando de ello, siendo positivos en nuestros pensamientos, actitudes, apariencia, y en nuestras palabras y acciones. Como ya lo dije, en un tiempo fui tan negativa que no podía ver lo positivo. Luchaba y me esforzaba hasta que finalmente el Señor me dijo: Oice, si me das tu mente, un día serás tan positiva, como eres de negativa ahora. El Señor quería que yo renunciara a todas las obras de la carne y que comenzara a confiar tan solo en su ayuda. Si usted es negativo o negativa, le sugiero no despreciar un plan de 10 puntos para volverse a sí mismo una persona positiva. Todo lo contrario, le sugiero rendir o someter su voluntad al Señor, quien es todo positivismo. Dígale: Señor, quiero ser como tú. Ayúdame a dejar de ser negativo o negativa, y a tener el positivismo tuyo. Pídale a Dios que lo transforme. Haga lo que Dios le diga. Coopere con su espíritu, siga su liderazgo y su dirección mientras se mueve de las tinieblas a la luz, del negativismo al positivismo, de la muerte a la vida. La parte de Dios y la nuestra. Mi pacto con Él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera, y Él tuvo temor de mí y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, ya muchos hizo apartar de la maldad. Malaquías 2, 5, 6 RVR. Este pasaje habla de los sacerdotes y de la clase de boca que se supone deben tener. Como ministra del Evangelio que soy, naturalmente este tema es de gran interés para mí. Pero en realidad, según Apocalipsis 1, 6, RVR, todos nosotros somos reyes y sacerdotes porque Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso cada uno de nosotros debe prestar especial atención a este versículo en el cual se nos dice que Dios tiene un pacto con sus sacerdotes. Ahora bien, donde quiera hay un pacto entre dos individuos, cada uno tiene su parte en ese acuerdo o contrato. En nuestro pacto con el Señor Él tiene que cumplir una parte y nosotros la otra. Como Él conviene en darnos vida y paz, nuestra parte es reverenciarlo, adorarlo y venerar su nombre. Pues bien, si tenemos hacia Él un temor reverente, si lo veneramos y reverenciamos su nombre, entonces no usaremos nuestras bocas para hablar lo malo contra los miembros de su pueblo, pues le servimos a ellos como sacerdotes del Señor. La raíz del hablar perverso. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú, que juzgas, haces lo mismo. Romanos 2. /RVR. Sabía que chisme, la calumnia y el vituperio tienen una raíz, tal como la tiene un árbol, una flor o la maleza. La raíz de estas cosas es la acción de juzgar, veredicto. Y la raíz de juicio es orgullo. Así que cuando hablamos mal de otras personas lo hacemos porque pensamos que somos mejores que ellas. Una vez yo estaba hablando de alguien y Espíritu de Señor me dijo: ¿quién te crees tú? A los ojos de Dios lo malo es malo y el pecado es pecado. Todo esto es desagradable y de mal gusto para Él. Y es peligroso, además. Por eso el Señor nos advierte en Mateo 7, 1, 2, RVR. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Luego, en los versículos 3, 5 de la versión de la Biblia viviente, él agrega: ¿y por qué te preocupas por la mota en el ojo de un hermano, cuando tienes una viga en el tuyo? Puedes decir: hermano, déjame sacar la mota de tu ojo cuando ni siquiera puedes ver debido a la viga en el tuyo. Hipócrita. Saca primero tu mota, y podrás ver para ayudar a tu hermano. Esta es mi paráfrasis de este pasaje. ¿Por qué procuras sacar el palillo del ojo de tu hermano, cuando tienes un poste de teléfono en tuyo? Yo entendí lo que el Señor quiso enseñarme cuando me dijo: ¿quién te crees tú? Porque añadió: es de mi hijo de quien estás hablando.
Así, pues, por esa experiencia aprendí a ser muy cuidadosa con eso de criticar, juzgar y condenar a los demás, especialmente a otros creyentes, porque como ministra, como sacerdotisa de Dios, esto constituye una violación de mi llamamiento divino. Siendo que usted también es un sacerdote de Dios, con tal comportamiento viola su llamamiento divino. Guarde la ley de verdad en su boca. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque es mensajero de Jehová de los ejércitos, Malaquías 2, 6, 7 RVR. Como reyes y sacerdotes de nuestro Dios, es necesario que usted y yo guardemos la ley de verdad en nuestras bocas. Como ya lo hemos visto, eso significa muchas cosas. No criticar, juzgar ni condenar, no ser chismoso ni fisgón o entrometido. No sea entrometido. Así que, ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, Pedro 4. 5 RVR. La traducción de este versículo, según la Biblia viviente es: que yo no oiga de ustedes que sufren por robar o matar, o por crear problemas entrometiéndose en los asuntos de los demás. ¿Qué es un entrometido? El diccionario lo define como alguien que se preocupa indebidamente de los asuntos ajenos. Persona husmeadora. Mi definición de un entrometido es: persona que escarba y busca informes negativos y perversos, y se da a la tarea de difundirlos mediante el chisme, la murmuración y la calumnia. El diccionario define al chismoso como persona que habitualmente repite rumores, hechos íntimos o privados. Mi definición del chismoso es: alguien que magnifica y sensacionaliza los rumores y la información parcial. Al calumniador ya lo definimos: quien se dedica a encontrar faltas en el comportamiento, en la conducta de otros, y difunde insinuaciones malignas y críticas en la Iglesia. Expresión de afirmaciones difamatorias, dañinas para la reputación o el bienestar de una persona. Un informe o declaración maliciosa. Expresar informaciones dañinas. El diccionario define murmuración como: una creencia, rumor o insinuación expresada subrepticia o secretamente. Hablar en privado, chismoseando, calumniando o intrigando. Un murmurador habla en secreto o en privado para difundir chismes, calumnias o intrigas. Cuando pensamos en definiciones como ser entrometido, chismoso, murmurador, o a un calumniador, no parece tan malo como ser un asesino, un malhechor, un ladrón o un criminal. No obstante, el apóstol Pablo menciona todas estas prácticas juntas como pecado ante los ojos de Dios. Otra gran instrucción bíblica que debemos tener en cuenta está en 1 de Tesalonicenses 4. 11, RVR. Procurad tener tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El pecado de la exageración. El Señor me ha revelado que aún el aparentemente inofensivo hábito de exagerar, es tan pecaminoso como cualquier otro de los actos que ya mencioné. ¿Por qué siempre queremos exagerar? Porque deseamos que las circunstancias parezcan mejores, cuando son buenas, y peor cuando son malas. Parece algo inherente a la naturaleza humana exagerar e inflar las situaciones más allá de su exacta proporción. En este versículo el Señor dice que los labios de sus sacerdotes están para guardar y conservar puro el conocimiento de su ley. Porque el pueblo busca, inquiere y requiere instrucción de la boca del sacerdote, pues es el mensajero de Dios. Usted y yo, como mensajeros e intérpretes de Dios, necesitamos estar seguros de que tanto la ley de la verdad como la ley de la bondad están en nuestras bocas, y que no hablamos perversidad con nuestros labios. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.